Juan capítulo 5, comenzando a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Vamos, hasta aquí la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 5 con la narración de este tercer milagro del Evangelio de Juan. El versículo 2 nos dice un detalle interesante. Dice: había allí un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y nos habla también de esa puerta de las ovejas. Durante un periodo de tiempo se dudó de varias cosas en este pasaje. Entonces, lo primero que se dudó era que el lugar de Betesda, esta piscina con 5 pórticos, se estuvo buscando durante mucho tiempo hasta que finalmente se encontró. Pero como no se encontraba en el sitio, se pensaba que sería otro lugar o que el relato de que se nos estaba contando aquí no era cierto, pero como os digo, se encontró después, no hace mucho tiempo, se encontró este lugar. El versículo 4 también allí es otra de las cosas, de las dificultades del pasaje. No voy a entrar, pero lo dejo un poco, estas son las dificultades. Nos dice que de vez en cuando un ángel bajaba y removía las aguas, y el primero que entraba en el agua quedaba sano. Si bien hay una controversia aquí, porque hay muchos manuscritos en el que este versículo no aparece, y en otros se piensa más bien que era una fábula más que una realidad. Entonces, como no podemos tampoco tener una fidelidad exacta de lo que es, pero estas son las dos controversias que hay en cuanto a este texto. De cualquier manera, este texto tiene algunas cosas evidentemente muy profundas. No solamente nos habla de Cristo como Salvador, no solamente nos habla del Señor como haciendo milagros, y como hemos visto en los primeros capítulos, sino que este versículo, o sea, este texto, esta narración, nos habla exclusivamente, y podemos estar viendo siempre desde el fondo, el plan de Dios. Hemos leído allí en Nehemías 3, donde precisamente se nos habla de cómo el pueblo de Israel reedifica el pueblo de Jerusalén. Y se nos habla allí de esta puerta de las ovejas. Precisamente la puerta de las ovejas es donde Nehemías anima a los israelitas a reedificar los muros. Cada familia, como hemos ido leyendo, fue reconstruyendo un poco y lo fueron haciendo en círculo, y al final la reconstrucción del círculo acababa donde empezó, como podéis ver, tanto en el principio del capítulo que hemos leído en Nehemías 3 como al final, acaba donde empezó, en la puerta de las ovejas. Así que es obvio que no es una coincidencia el por qué Cristo aparece allí precisamente, aquí en nuestro texto, en la puerta de las ovejas. Los israelitas reedificaron los muros, pero Cristo reedifica los muros de su pueblo, y lo hace trayendo salvación desde donde se empezó y se finalizó el trabajo de la reconstrucción.
porque precisamente Cristo es el principio y al final. Él es, como lo dicen las Escrituras, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Y todas las cosas están supeditadas a Él. Este es uno de estos maravillosos textos de los detalles que nos puede dar. Y por eso decimos que el plan de Dios está englobado aquí, porque podemos ver por varios detalles, este es uno, el plan de Dios. Dios tenía un propósito redentivo para su pueblo. No solamente lo podemos ver con esta puerta de las ovejas, lo cual es muy interesante, sino también por el hecho de que nos dice, por ejemplo, el tiempo en el que este paralítico estaba esperando. Nos dice que el tiempo que estaba esperando este paralítico eran 38 años. ¿Por qué no 34? ¿Por qué no 40? ¿Por qué exactamente 38? Precisamente, como vamos a ver, 38 años fue el tiempo que los israelitas pasaron en el desierto. Así que podemos ver cómo mucho más adentro hay algo mucho más profundo que es el plan divino de Dios. Y lo que vemos es que Cristo está aquí sanando, está trayendo la sanación que simboliza la salvación. Y está sanando desde, Él es quien sana y está ahí en la puerta de las ovejas porque Él es el que reconstruye realmente nuestra relación perdida con Dios. Y esto cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿es Cristo el principio y el final, el motivo de nuestra vida? ¿Es Cristo para nosotros el alfa y la omega? ¿Es Cristo el todo en nuestra vida? ¿O tenemos otras cosas más importantes? La semana pasada dije esa frase, me viene a la cabeza de Job, cuando Satanás le quitó todo lo que tenía. Todo lo que un hombre quizás puede ansiar en esta vida y que Job, el Señor se lo había dado a Job. Y vemos que Satanás pensó que le había quitado a Job todo, pero realmente no le quitó nada porque el todo de Job no era todas las cosas que tenía alrededor de él, sino el todo de Job era Dios. ¿Es así contigo? ¿Es así conmigo? ¿Es Cristo nuestro todo? Cristo es la salvación para su pueblo. Y lo que nos está diciendo también el texto es que fuera del pueblo de Dios, fuera de los muros de la salvación que Cristo ofrece, simplemente no hay salvación. Me viene a la cabeza que en la Iglesia Católica, en los tiempos de la Reforma, ellos estaban enseñando de que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Pero no es así. Lo que vemos es que es Cristo quien nos reconcilia y quien reconcilia al pecador con Dios. Pero hay una cosa clara, es que fuera de Cristo no hay salvación. Y Él es el que reedifica su pueblo. Él es nuestra única seguridad, Él es nuestro único Salvador, Él es nuestro único descanso. Todos los que están fuera de la salvación no pueden alcanzar la salvación de ninguna otra manera. Porque no hay otro nombre, como lo dice las Escrituras, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero fijémonos que el capítulo 5 marca ahora un nuevo camino de lo que hemos estado en estos primeros 4 capítulos. En los primeros 4 capítulos podemos ver un orden cronológico de cómo las cosas fueron sucediendo y vemos cómo han ido muchos versículos estando entrelazados. ¿Os acordáis? En el capítulo 1 al capítulo 2 veíamos ahí de Natanael, ¿no? Que decía de las cosas que iba a ver y nos simbolizaba un poco también lo que iba a pasar con, digamos, en el milagro de las bodas de Canaán. Luego vemos cómo nos dice que el Señor ya sabía lo que había en ellos, nos habla del templo, ¿os acordáis? Y luego empieza a hablarnos de estos, capítulo 3, esta conversación con Nicodemo, capítulo 4 con la mujer samaritana. Pero esta narración del capítulo 5 no está en el orden cronológico como han estado las anteriores. Pero el Espíritu Santo inspirado quiere darnos evidentemente y darnos detalles a conocer. Acordaos
En el capítulo 3 tenemos la narración de Jesús con Nicodemo, uno que tenía mucho conocimiento y aparentemente ya tenía el reino de Dios. Ahora bien, el relato nos descubre lo realmente perdido que estaba Nicodemo. Después, en el capítulo 4, tenemos la narración de Jesús con la mujer samaritana, una que pensaba que estaba en lo cierto en cuanto a su historia, en cómo adorar a Dios, y vemos también por el relato lo lejos que estaba del reino de Dios. Y aquí en el capítulo 5 nos encontramos a un hombre, un paralítico, que no tiene ninguna opción de ser sanado y que, igual que los otros personajes, estaba completamente perdido. Y esto también se nos dice aquí para describirnos a muchas personas, porque este es el estado en el que millones de personas en el mundo están. Y debemos preguntarnos, bueno, ¿en cuál de estos tres estados estamos nosotros? Estamos en el estado de Nicodemo, uno que tiene conocimiento de la Biblia, o cierto conocimiento, cierto lenguaje y modelos cristianos, pero realmente no es creyente. Hay muchos que están en esta situación, de que han tenido el privilegio de formar parte del pacto de una manera externa, han tenido en sus casas desde pequeños la posibilidad de escuchar la predicación, ir a la iglesia, tener todos los beneficios, tener family worship en la casa, tener todos los beneficios que ha tenido, que tiene el ser hijo de creyente, pero no son creyentes. Y esto, en cierta manera, es lo que le pasaba a Nicodemo. Él tenía mucho conocimiento, pero no tenía una relación personal con Cristo. O quizás eso es un estado donde hay millones de personas en esta manera. Un estado muy peligroso. O quizás el otro estado que se nos describe, es el estado de la mujer samaritana, que vivía de espaldas a Dios, sin ningún tipo de morales. Acordaos que tenía 5 maridos. No quería saber nada de Dios, vivía según sus propias decisiones, vivía en pecado y al parecer le daba igual lo que todo el mundo pudiera pensar de ella, aunque luego vemos que no es así. Pero también hay millones en el mundo que están viviendo como la mujer samaritana. Así que lo que este texto nos cuenta es mucho más profundo de lo que vemos en la narración en una primera vista. Fijaos, porque el versículo 3 ahora nos dice que había una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Bien, la Biblia describe a aquellos que no son del Señor como ciegos, lo hace en muchos sitios a través de las Escrituras. Estos enfermos, los que tenemos aquí en este texto, representan a la humanidad. La humanidad está enferma por causa del pecado. Así que el capítulo 5 nos habla de un hombre paralítico y débil y sin ninguna oportunidad por él mismo de encontrar la salvación. Y es que si tú no eres salvo, que estás aquí o que estás escuchándome a través de internet, este texto está hablando también de ti. Porque aquellos que no son salvos están como este paralítico enfermos por el pecado de nuestras vidas, el pecado de tu vida. Si no estás en Cristo, no puedes reconciliarte con Dios y no puedes llevar sobre tus hombros débiles una carga tan pesada. Pero este capítulo 5 de Juan, este paralítico, también en cierta manera nos representa a todos los que somos parte del pueblo de Dios en el pasado. Lejos de Dios, así estábamos, caminando cada día con la ira de Dios sobre nuestras cabezas, cada día dando un pasito más cercano al infierno, hacia la condenación eterna. Y aquí también se nos habla de este plan redentivo de Dios, como hemos dicho, desde antes de la fundación del mundo. Como hemos dicho, el paralítico no llevaba ni 1 ni 2 años esperando, sino que llevaba exactamente 38 años. Y vemos lo que dice Deuteronomio 2.14, dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra, como el Señor les había jurado. Así que Cristo podía haber salvado también a todos los enfermos de aquel estanque. Él tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, no lo hizo. Él fue buscando uno
entre la multitud. Fijaos también que el versículo 6 nos dice que Jesús sabía que éste llevaba mucho tiempo allí. Por lo que el texto nos deja varias cosas para poder profundizar y ver claramente. La primera es que este paralítico, como hemos visto, no tenía ninguna opción de ser salvo, de ser sanado por sí mismo. Él mismo lo dice. Segunda, es que Cristo va a buscarle a él y no al revés. Lo mismo con la mujer samaritana, acordaos, son detalles. Cristo va a buscar a la mujer samaritana. Ninguno de nosotros tenía la más mínima oportunidad de poder reconciliarnos con Dios por nosotros mismos. La caída de Adán Adán fue la cabeza federal y heredamos también esa naturaleza caída. Si ninguno de nosotros puede acercarse a Dios y es capaz de quitarse la venda del pecado por sí mismo, sino que es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado y el que nos quita esa banda del pecado y nos hace verlo. Así que Cristo va en busca de este paralítico que era parte de su pueblo y estaba completamente perdido. Y de la misma manera, nosotros tenemos que pensar cada uno de nosotros en nuestras vidas cuando el Señor vino a rescatarnos. ¿Te acuerdas de cuando Dios vino a rescatarte? Se dieron ciertas connotaciones en tu vida que seguramente tú recuerdas. Pero no fue una casualidad. No fue el fruto de la casualidad, no fue el fruto de tu ingenio, no fue porque lo que nos dicen las Escrituras es que ninguno de nosotros si no estamos en la salvación, el hombre está muerto a las cosas espirituales, sino que fue de la misma manera. Cristo fue buscando en aquel día como a ese paralítico, entre todos esos paralíticos, encontró a ese paralítico y de la misma manera te encontró a ti. Así también Cristo en la pasada eternidad marcó un día en su calendario para venir a buscarnos a cada uno en nuestra salvación en el día preciso. No fruto de la casualidad o de nuestro entendimiento de las cosas o de las situaciones, o que entonces, como dicen muchos, bueno, es que estaba yo muy perdido y entonces estaba perdido en mi vida y entonces pude ver y me di cuenta de que lo que estaba haciendo era mal y entonces me miré al Señor. La Biblia dice que esto no es así, porque estamos muertos espiritualmente. Así que el Señor vino y de entre toda la multitud de enfermos por el pecado de toda la humanidad y de todas las naciones de la tierra, vino al tiempo señalado a salvarte. No porque fueras más fuerte, no porque ninguno de nosotros fuéramos más fuertes o porque se nos debiera algo, sino que precisamente todo lo contrario, porque nuestra situación era la misma que la de este paralítico que yacía en el suelo. No tenías oportunidad de poder reconciliarte con Dios. Por eso Él tuvo que venir a rescatarte. No había ninguna opción de que tú formaras parte del pueblo de Dios por ti mismo. Y esto es lo que vamos a ver realmente la raíz del texto en esta mañana. El primer punto que vemos es la incapacidad del hombre. El segundo es la capacidad de Cristo y el tercero la promesa de Cristo. Así que el primero, la incapacidad del hombre. Fijaos, como hemos dicho, por primera vez Juan rompe con cuidado esa cronología de los hechos para dejarnos claro este mensaje. En el versículo 3 de nuestras Biblias aparece la palabra enfermos, que literalmente esta palabra en el griego es astenenia, y que normalmente esta palabra es traducida como los débiles, más que incluso a veces como enfermos, es traducida como los débiles. Como comentamos antes, de este grupo de débiles enfermos es un simbolismo de toda la raza humana que está enferma por el pecado. Así que mirando desde un contexto más amplio, encontramos que en el capítulo 3 se nos presenta el orgullo de un fariseo, Nicodemo. En el capítulo 4 nos presenta la sed de la humanidad a través de esta mujer samaritana.
Y el capítulo 5 nos presenta un hombre débil y enfermo. En cierta manera, las Escrituras nos hablan de la humanidad siempre en estos sentidos. La humanidad nos habla como Nicodemo. El hombre piensa que es bueno, digamos el 90%. El gran problema que tiene el hombre es que, de hecho, cuando me viene a la cabeza, cuando los Wesley fueron, el Señor alcanzó la salvación de los Wesley, ellos empezaron a predicar en las iglesias de Inglaterra, y ellos empezaron a predicar y a decir a la gente, oye, tú eres pecador. Y la gente se levantaba y les corrían a gorrazos, tenían que salir corriendo los dos, y todos los que estaban sentados salían detrás de ellos, y les echaron prácticamente de todas las iglesias de Inglaterra, hasta que George Whitefield le llamó para predicar en los campos. Pero este es uno de los grandes problemas que tiene el hombre. El hombre piensa que es bueno, el 90%, ¿verdad? No ha matado a nadie, no roba, no ha violado a nadie, no trafica con drogas, su vida es normal, es buena, le da regalos a sus hijos, le compra a los reyes, la Navidad, ¿verdad? Es bueno con sus hijos, es bueno con sus amigos. Su vida moral, en cierta manera, como la de Nicodemo, externamente, es buena. Y el hombre no ve la necesidad de un Salvador porque, según a su propio criterio en sí mismos, ellos son buenos y ellos no están perdidos. Lo segundo que vimos, como la mujer samaritana, también hay millones. La humanidad está equivocada como estaba ella. Hay millones que viven en esta confusión. Creen que pueden alabar a Dios como ellos quieren, desde la posición que ellos quieren. Se imaginan un Dios que según ellos es de una manera, aunque la Biblia dice que es de otra, o incluso otras cosas. Hay muchos que, como sabemos, dentro de la humanidad, que cuando pierden a su familia, o pierden a alguien, o pierden a algún hermano, o algún padre, o tal, piensan que está en el cielo y que está ahí al lado suya dándoles fuerzas, cuando la Biblia no nos dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, nos dice en Hebreos. Y como la mujer samaritana, hay muchos millones en el mundo que ni siquiera saben que están perdidos. Y por eso viven una vida completamente, en teoría, normal. Quien le dicta las normas de su vida no son las Escrituras, sino que es el mismo mundo. Y piensan que lo que hace el mundo entonces está bien. Alguien que está perdido busca el camino correcto para llegar a su destino. Ahora, el que no está perdido, o mejor dicho, el que piensa que no está perdido, no busca el camino correcto porque no le hace falta. Me viene a la cabeza una de las veces que estuve haciendo una semana de evangelización con un grupo de irlandeses que vinieron aquí, estábamos en la iglesia de Ciudad Real, y ellos eran 4 y conmigo eran 5, así que nos dejaron un coche, y como yo era el español, pues era, digamos, que el único que estaba más acostumbrado a conducir por la derecha. Ya sabéis que allí se conduce por el otro lado. Así que aunque ya llevábamos tiempo en Irlanda, yo conduje el coche y teníamos que ir desde la casa del pastor de aquella ciudad hasta la iglesia. Pero nadie podía venir con nosotros, así que nosotros teníamos que ir solos. Y entonces nos dijeron, es muy fácil. Dice, mira, os vamos a ir indicando, y la mujer del pastor nos fue indicando y diciendo, bueno, pues vais a hacer lo que yo os vaya diciendo. Entonces a mi compañero, al que iba de copiloto, le dijo, la primera calle que salimos de nuestra calle, vas a la derecha y sigues hasta el final, hasta unos semáforos y tal. Después le dijo al segundo, tú lo que vas a hacer después es seguir recto, vas a ver un líder, vas a dar la vuelta por allí, vas a tal, y así fue dando instrucciones a cada uno, y entonces pues salimos con el coche con esas indicaciones. Cuando llevábamos media hora ya nos dimos cuenta de que ya estábamos perdidos y de que no estábamos encontrando absolutamente nada de lo que nos estaban diciendo. Claro, cuando luego volvimos al sitio, cuando volvimos a hablar y cuando ya finalmente tuvieron que venir a buscarnos y nos recogieron y todo, y ya nos encontramos en la iglesia, cuando llegamos allí, nos dijo aquella mujer, bueno, yo te dije la primera a la derecha, y justo mi copiloto dijo la primera a la izquierda. O sea, desde la primera indicación ya estábamos completamente perdidos, no podíamos encontrar nada. Y en cierta manera, lo que nos enseña la humanidad está de la misma manera, está completamente perdida, en oposición
al camino que Dios ha puesto, porque el camino que Dios ha puesto las Escrituras, la Biblia es la voluntad revelada de Dios. Algunos entran en varios factores, porque estos gigantes espirituales, el mundo, el diablo y el pecado, tienen una lucha encarnizada contra el creyente. El diablo le hace ver a la humanidad, y quizás a ti también, que no estás perdido, que estás en el buen camino. El mundo le dice a la humanidad que vivir en oposición a lo que Dios enseña está bien, que no hay problema. Y así, lo que claramente Dios revela a través de su palabra, que Él no puede tolerar, que es el pecado, el mundo lo hace limpio delante de la humanidad. Y hay tantísimos ejemplos que podemos ver que es así. Dios dice, por ejemplo, que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. Pero hoy en día el mundo lo normaliza. El diablo lo normaliza. Y el pecado queda escondido a los ojos del hombre. Pero en cambio Dios dice que los que hacen esto son fornicadores y de que de ninguna manera heredarán el reino de los cielos. Y hay muchísima gente que yo conozco que no son creyentes, que no tienen, no han escuchado, no han visto la Biblia en su vida y que tienen una relación, o tienen una novia y tienen relaciones sexuales y lo ven lo más normal. Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el mundo lo ha suavizado. Y porque no viven, y viven como viven millones de personas, como vivía esta mujer samaritana, de espaldas a Dios, una vida moral. Y piensan que no están perdidos, piensan que no va nada malo va con ellos. Lo tercero que vemos es dónde está el énfasis en nuestro texto hoy. Es que el hombre no tiene en sí mismo la capacidad alguna para poder sanarse por sí mismo del pecado y que necesita un Salvador, necesita un Mesías. Pero es que nosotros también, que hemos sido salvados por gracia y por misericordia, necesitamos también un Salvador, necesitamos también un Mesías para poder ayudarnos en nuestro caminar diario cristiano. Eso es lo que dice el Señor Jesús, lo veremos más adelante, cuando dice, apartados de mí nada podéis hacer. Así que Cristo no es solamente nuestro guía, Cristo no es solamente nuestro Salvador, Cristo no es solamente nuestro Mesías, sino que también Él es la luz del mundo. Él es la luz, Él es nuestro guía, Él es nuestro timón, Él es nuestra roca, Él es donde nosotros debemos de mirar completamente todo el tiempo si queremos seguir en su camino. Son multitud los ejemplos que tenemos en las Escrituras donde vemos que cuando alguien pierde la vista de Cristo, simplemente se pierde o se cae. Acordaos ese Pedro que estaba allí, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos que a mí más me impacta en las Escrituras. Ese Pedro que ve a Cristo venir en el mar y le dice, Señor, si tú eres tú, dime que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dice, ven. Y allí Pedro en un primer momento es un hombre con fe, es un hombre, porque él era pescador. Y el mar, él sabía perfectamente a lo que se exponía saltando de la barca en ese momento. Y él sale de la barca. Y hay que tener fe había que tener fe para salir de la barca y caminar hacia Jesús por encima del agua. Y él en un primer momento tiene esta fe. En un primer momento sí la tiene. Pero ¿qué pasa cuando él va andando hacia Cristo? Cuando él se va acercando a Cristo cada vez más, ¿qué pasa? El viento y las olas, las olas empiezan a ser grandes y él empieza a mirar a su alrededor y por un momento pierde la vista de Cristo. ¿Y qué es lo que vemos entonces? Que él empieza a hundirse, que él empieza a sumergirse. ¿Tenía fe, Pedro? Sí, tenía fe. Pero en su caminar, precisamente en su caminar cristiano, apartó sus ojos de Cristo y entonces se hundió. También tenemos otro texto, y el texto muchas veces no debe confundirnos también, porque no es verdad que no seamos capaces de obedecer a Dios para creerle y adorarle. De hecho, el hombre es creado a la imagen de Dios, Génesis 1:27. Digo esto especialmente porque hay muchos que dicen, bueno, como no podemos reconciliarnos con Dios, pues claro, de cierta manera minorizamos el pecado, porque claro, es que al final es una cosa que me pone bastante
Me enfada bastante cuando escucho este tipo de comentarios. Es que, bueno, es que todos somos pecadores. Que seamos todos pecadores, ¿qué pasa? ¿Que hay que pecar? ¿Esto cambia algo, que todos seamos pecadores? ¿A Dios le gusta que seamos pecadores? ¿Hemos pensado realmente en el pecado y lo que Dios nos dice del pecado y de la manera que Dios aborrece al pecado? Porque no nos damos cuenta si realmente uno de los estudios que podríamos hacer y que seguramente tendrá más valor para nosotros como cristianos es estudiar lo que es el pecado interiormente, no solo en nuestras vidas, y lo que Dios dice del pecado, lo que Él siente por el pecado. Y entonces verás cómo no podrás decir eso de que todos somos pecadores, y que entonces, pues bueno, como todos somos pecadores, pues tú pecas de una manera, yo peco de otra, y bueno, y el Señor nos ha salvado, ¿no? Pero Génesis 1:27 nos dice que hemos sido creados a la imagen de Dios, que hemos sido creados con un propósito. Acordaos, el fin principal del hombre, glorificar y gozar a Dios, es lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster, que nuestros niños estudian. Por lo tanto, las Escrituras dejan clara la culpabilidad del hombre por no creer y obedecer. O sea, este texto nos está hablando de que hay un propósito redentivo. ¿Has visto? Y vemos varias verdades entrelazadas en los textos que estamos viendo, en cuanto a algunos textos. Por ejemplo, aquí lo que vemos es que el hombre no tiene en sí la capacidad de poder reconciliarse con Dios. Y que vemos también un propósito redentivo de Dios cuando vemos que el paralítico estaba 38 años, que es el tiempo que estaban el pueblo de Israel en el desierto. Pero también vemos en Juan 3:19 que la culpa por la que los hombres están en el infierno no es porque no estaban dentro de ese propósito redentivo, sino es porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y se van dando estas cosas para que el Espíritu Santo va reforzando estas verdades, estas enseñanzas en el texto. La Biblia no nos excusa en ningún momento en bases de nuestra creación, sino que la Biblia subraya el hecho de la importancia del hombre para salvarse de sí mismo por causa del pecado. Una cosa es el pecado original, que es lo que estamos hablando, y la otra cosa es la depravación total. Estos son términos diferentes. Y a través de estas se confunde mucho en círculos evangélicos. Como todo lo que hacemos está manchado por el retal del pecado, alguno intenta quitarse, como hemos dicho, esa responsabilidad de sus actos. Cuando pecan dicen, bueno, pues lo que hemos dicho, para justificarse, todos pecamos, es normal, quitándole la importancia al pecado. Lo que las Escrituras nos enseñan es que nuestros primeros padres cayeron en el pecado, y eso lo heredamos toda la raza humana, los que nosotros estamos incluidos, y que somos incapaces de ver nuestro pecado. Pero no dice jamás, en ningún momento, que no seamos culpables, sino todo lo contrario, nos dice que somos culpables. 1 Corintios 2:14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden los que viven la carne, no pueden agradar a Dios. Ahora, el hombre no es todo lo depravado que podía llegar a ser. Esto es lo que significa depravación total. O sea, podríamos ser mucho peor de lo que somos ahora. Eso es depravación total. O depravación, bueno, eso es depravación absoluta. En cierta manera, y mirando, y tiene que haber esta diferencia entre depravación total y depravación absoluta. En cierta manera, y mirando desde un fondo más amplio estos capítulos, nos debe recordar a nosotros mismos antes de que Dios viniera, como hemos dicho, a nuestras vidas. Porque éramos, como era este fariseo, éramos personas con orgullo pensando que éramos mejor que los demás, que éramos mejores, que no necesitábamos a Dios. Pero también estábamos perdidos, como la mujer samaritana, porque estábamos confundidos, anclados en una mentira, dejando claro que la sed de nuestra alma necesitaba a Cristo hasta que Cristo nos encontró. Y también, entonces, éramos también como Nicodemo, éramos también como esta mujer samaritana, y éramos también como este paralítico débil, sin opción alguna de poder reconciliarte y sanarte con Dios, por ti mismo, si no fuera por esa intervención de Cristo en nuestras vidas. Esta es la verdad, es lo que tienen en común, es lo que tenemos en común todos los creyentes, que éramos hijos de ira, que caminábamos con la ira de Dios sobre nuestras cabezas,
a causa de nuestro pecado, hasta que Cristo nos encontró. Y ahora por su gracia Él nos transforma, y en vez de ser hijos de ira, por su salvación nos ha hecho hijos de luz, perdonando nuestros pecados y otorgándonos la salvación. Así que ya lo hemos visto en las predicaciones de Juan y en otras partes de las Escrituras, como Santiago, primera de Juan, lo dice, que la religión que no transforma el alma no es verdadera, no deja de ser un acto externo carente de Dios y de lo que el Señor hace cuando obra en el interior de un alma. Cuando Dios obra en el interior de un alma, ya lo hemos visto también en anteriores predicaciones, lo que son los frutos del Espíritu. No se puede tener un encuentro con Cristo personalmente y seguir viviendo en el pecado, seguir viviendo como vivías antes, seguir amando el pecado de la misma manera. Podrás caer en el pecado, pero no lo amarás. Lo segundo que vemos es la capacidad de Cristo. Ese es un tema también importante, porque nuevamente en este aspecto se nos enseña una verdad muy clara que también va en consonancia, lo habíamos visto antes en Juan 3:16, acordaos. Y es la capacidad del poder de Cristo para salvar es ilimitada, no conoce su fin. Algunos tergiversan, vimos que hicimos una predicación de Juan 3:16, cómo se tergiversa este versículo. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el poder de Cristo, lo que nos está enseñando aquí, es que es tan grande que si toda la humanidad creyera verdaderamente, por la gracia del Señor en él, toda la humanidad podría ser salva. No hay límites en el poder en sí de Cristo para salvar. Así que Cristo podía haber sanado a todos los enfermos, pero entre todos estos busca a uno que llevaba 38 años, el tiempo de su pueblo, como hemos dicho, en el desierto, dejándonos claro que Él ha venido a salvar a los pecadores y específicamente a su pueblo. Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y son tantos los textos que nos hablan claramente de la elección por parte de Dios hacia su pueblo, que los evangélicos, algunos evangélicos, entre comillas lo digo, no conformes, no hacen más que inventar doctrinas erróneas que no vienen en las Escrituras. Primeramente, por ejemplo, en el círculo arminiano, la verdad que se solía predicar, y que se suele predicar también en algunos sitios, es que Dios nos ha elegido en su omnisciencia. Como no se pueden, digamos, quitar todos los versículos en el que nos habla de elección, como bien puede ser Efesios 1:4 o 1 Tesalonicenses 1:4 o Romanos 9, como esos textos no pueden desaparecer de la Biblia, entonces han dicho, bueno, pues Dios nos eligió en su omnisciencia. ¿Qué significa? Omnisciencia significa Dios lo sabe todo. Entonces lo que ellos dicen es que Dios nos eligió porque como Dios sabía lo que nosotros íbamos a hacer con su salvación y sabíamos que la íbamos a aceptar, entonces Dios nos eligió. Es una manera de intentar, digamos, esquivar lo que las Escrituras dicen. Pero claro, el mismo texto de Efesios, capítulo 1, versículo 5, nos dice que nos eligió, no es una ciencia, nos dice que nos eligió en amor. Y cuando vamos a las Escrituras, lo que vemos es que Dios salva por gracia y por misericordia. Ahora, en los tiempos de hoy, esto ha quedado tan claro que han tenido que sacar otra nueva vertiente, que tampoco es bíblico, y esto se llama la elección corporativa. La elección corporativa. ¿Qué significa la elección corporativa? La elección corporativa significa que Dios ha elegido, corporativas de cuerpo, elección de un cuerpo para que se salve. Ha elegido un pueblo para que se salve. Pero entonces lo que ellos enseñan es que ellos tienen la capacidad para unirse a ese cuerpo o no unirse a ese cuerpo que es la palabra, que es el pueblo del Señor. Volviendo otra vez a transgredir la palabra del Señor, porque Dios tiene un propósito redentivo para su pueblo, pero cada uno de nosotros, Él tenía un propósito redentivo para cada uno de nosotros, para cada alma. Así que, pero volviendo al texto, debemos recordar que el Espíritu Santo a través de Juan nos da detalles importantes. Acordaos de las jarras de cuando Cristo cambió el agua en vino, la jarra de la mujer samaritana.
y ahora los 38 años son símbolos del pacto en una manera en el pasado. Este detalle del pacto de los 38 años nos lleva a la idea en el trasfondo de que Dios, como hemos dicho, tenía un propósito redentivo para su pueblo. Dios tenía un propósito redentivo para ti. Y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que vemos también y veremos también en Juan 17, cuando vemos ese que nos habla, ese texto nos habla del pacto de redención o pacto salutis. Dios tenía un propósito redentivo con cada uno de nosotros. Yo muchas veces, lo he dicho algunas veces cuando estoy allí con mis libros y viendo las disputas teológicas que tenían en aquellos tiempos, pienso para mí, yo tenía que haber nacido en esta época y haber disfrutado con todos, ¿verdad? Y ves ahí en los libros y ves todos los avivamientos que había, donde miles de personas se convertían, donde George Whitefield predicaba a más de 30.000 personas en los campos, donde la gente iba a las iglesias y tenían que irse a los campos porque no cabían dentro de las iglesias, y no eran iglesias como nosotros, como este salón, sino eran iglesias muy grandes. Hay una iglesia allí en nuestra denominación, en Criba, que hace poco ha cerrado sus puertas. Y esta iglesia hace ya por lo menos unos 80, 90 años, tenía más de 700 miembros. Y es una iglesia realmente inmensa. Y están casi todos, estos 700, 800 miembros que tienen un jardín fuera, y ellos suelen utilizar este jardín como cementerio. Y están todos enterrados allí fuera. Y ahora mismo dentro de la iglesia, ya os digo, han cerrado y han estado durante muchos años con no más de 10 personas. Y ahora, por un problema que ha habido, han cerrado esta iglesia. Y cuando miramos aquello, dicen, yo hubiera querido vivir dentro de este grupo, ¿verdad? Dentro de esta iglesia tan grande con 700. O tenemos algunos hermanos que vienen de allí, de Brasil, que nos hablan de iglesias de 5.000 miembros y que nos hablan de un avivamiento por la palabra de Dios. Pero lo que nos dicen las Escrituras es que Dios tenía un propósito redentivo para cada uno de nosotros. Él sabía cuándo íbamos a nacer, en qué país íbamos a vivir. Él tenía un propósito redentivo, cómo íbamos a vivir nuestra vida, con quién nos íbamos a casar, cómo iban a ser nuestros hijos, dónde íbamos a emigrar. Así que vemos cómo armonizan la predicación del Evangelio con la seguridad absoluta de la salvación de los elegidos. Y esto también, ambas cosas van juntos, no pueden separarse dentro de la soberanía de Dios y de lo que el Señor nos muestra de las Escrituras. ¿Y por qué nos hace ver todas estas cosas? ¿Por qué nos hace ver estos detalles? ¿Por qué nos hace ver el texto de los 38 años como el pueblo de Israel? Cuando vemos las jarras viejas que simbolizan el antiguo pacto y vemos ahora también cómo el Señor va trayendo salvación. Y bueno, el pacto es uno. Hay un propósito eterno, aunque es una disputa. Hay algunos hermanos que piensan que hay muchos pactos, aunque yo diría que el pacto es uno, que hay diferentes administraciones. Es lo que realmente enseñan las Escrituras. Lo que pasa es que Dios trata con diferentes personajes, con Abraham, Moisés, pero el pacto siempre tiene el mismo propósito, siempre tiene los mismos beneficios, siempre tiene el mismo Redentor. Y siempre el pacto nos está hablando de una idea, de un propósito de Dios. Fijaos, por ejemplo, en Éxodo 2:24, dice, para subrayar en nuestra Biblia, dice, y oyó Dios, está hablando de que el Señor escuchó el gemido de los hijos de Israel en la esclavitud, en Egipto. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto ¿con quién? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció 450 años después de que pasara la historia de José. Fijaos, y miró Dios y se acordó de su pacto. Siempre que nos habla del pacto de Dios, nos habla de una manera singular. O 2 de Samuel 7:6, o algo muy parecido. Aquí Dios está hablando, perpetuando el pacto con David. Pero no solamente con David, es con su posteridad. 2 de Samuel 7, versículo 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Aquí Dios está, yendo hacia atrás, recordándole cómo él ha andado. Vuelve a haber una unión de esos pactos a través de versículos en las Escrituras que nos enseñan de que el pacto es solamente uno.
Aquí Dios habla con el profeta Natán sobre el pacto, luego más adelante sobre el pacto que él mismo continuará con la casa de David. Así que en Éxodo Dios, en tiempos de Moisés, se acuerda de su pacto anterior con Abraham. ¿Por qué lo haría así si son pactos diferentes? ¿Por qué Dios se acordaría del pacto con Abraham si el pacto de Abraham es diferente al pacto que Dios hizo con Moisés? ¿Por qué? Es obvio que muchos se confunden a veces por las cosas externas que vemos en primera instancia. Lo he dicho muchas veces cuando estamos allí en Irlanda del Norte, o estos días que ha estado lloviendo tanto, podemos ver algo parecido, ¿verdad? Todos sabemos la manera que brilla el sol aquí en Sevilla y cómo pega el calor fuerte, ¿verdad? Lo hemos experimentado los que llevamos aquí ya unos tiempos. Pero estos días ha empezado a llover tanto, ¿verdad? ¿Y si yo te dijera que estas semanas, que va a venir otra hora después de la ventisca Leonardo, y ahora viene la Marta, y ahora vendrá luego la Pepito, y luego imaginaos que vienen 10 ventiscas diferentes, que es lo que suele pasar en Irlanda del Norte. Llegaría un momento que empezaríamos a dudar nosotros mismos, diríamos, bueno, ¿está el sol allí o no está el sol así? ¿Por qué? Porque vemos todo lo que hay aquí. Cuando estamos hablando del pacto, cuando estamos hablando de estas cosas, vemos cosas entre medias y no nos damos cuenta, tenemos que mirar más en el fondo y nos damos cuenta que Dios tiene en los mismos propósitos y el mismo propósito redentivo. En el caso de Moisés, que es el más duro en cuanto al pacto, piensan que dar la ley del Señor cambiaba los hechos de salvación en salvación por obediencia, pero esto no es así. Había unos beneficios, pero había también, Dios da a su pueblo su palabra en el tiempo estipulado, pero eso no significa que la salvación cambiara. Todos los creyentes han sido salvos en Cristo, bien porque algunos creyeron en Él antes de su venida, o bien porque, como nosotros, hemos creído en Él después de su venida, a través de la gracia del Espíritu Santo. Ahora, dentro del pacto y de las distintas administraciones, Dios puede dar señales y beneficios según su promesa, según su propia sabiduría. Ahora bien, esta no cambia los propósitos eternos de Dios. De hecho, por ejemplo, cuando leemos otra cosa que confunde mucho, es cuando hablamos del pacto nuevo. ¿Vale? Nos hablan del pacto nuevo. Entonces, claro, cuando vemos pacto nuevo, significa que había un pacto viejo. Eso es lo que pensamos. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos, cuidado con la traducción, porque es lo que decían los griegos. La traducción muchas veces es una traición, decían los griegos. Y precisamente es lo que pasa, porque la traducción en el Nuevo Testamento, la palabra nuevo es neos. Tenemos varios sitios donde nos dice neos, donde algo es completamente nuevo. Pero cuando nos habla del pacto, no utiliza la palabra neos, sino que la palabra que utiliza siempre cuando se habla del pacto es kainos. Y kainos lo que significa es algo que es, digamos, en progresión, o digamos que es algo que es completado, pero no es algo completamente nuevo. Por eso el mismo Calvino, cuando nos habla que cantaremos canciones nuevas, desde en el Apocalipsis, ese texto que sabemos, él dice que cantaremos canciones desde sitios nuevos. Él hace esta interpretación. Pero fijémonos que entonces el propósito de Dios en su pacto, o aunque ellos hablan de diferentes pactos, es siempre el mismo. El propósito redentivo de Dios hacia su pueblo, la salvación sobre Cristo, siempre el mismo mediador, el perdón de pecados, el futuro glorioso del pueblo de Dios. Por eso podemos decir que el pacto es uno, aunque hay diferentes administraciones. También este texto nos enseña en armonía con los otros vistos la necesidad de una fe personal en Cristo. Si esta fe verdadera, nuestra religión no será como una religión solamente de domingo, vacía y con algún conocimiento, sino que será una fe que se acerque, una fe que realmente cambie nuestras vidas. Lo último que vemos, muy rápidamente, es esta promesa de Cristo, lo que es Cristo y su promesa. Fijaos y el propósito redentivo y su plan, fijaos el vínculo de la puerta de las ovejas que hemos leído en Nehemías 3, es una conexión también muy clara que nos revela, como hemos dicho, varias enseñanzas. Cristo está en el mismo sitio, reedificando su pueblo a través de la salvación de su ministerio. Es lo que en la pasada eternidad, en el pacto salutis, en el pacto de redención, se confirmó. Se confirmó que acorde a la voluntad del Padre, el Hijo moriría
en la cruz, se humillaría, moriría en la cruz, y el Padre le daría la recompensa que es su pueblo. Y en cierta manera vemos que ahí se van cumpliendo todas estas cosas. Él es quien va reedificando, Cristo es quien edifica, Cristo es quien edifica su iglesia. Y es a lo largo de todas las escrituras donde se nos habla de la promesa de Cristo. Nos hablan las profecías que hablaban de él, de que nacería en Belén, acordaos allí, en Miqueas 5:2. O nos habla de los sufrimientos en la cruz, Salmo 22. Nos habla de su padecimiento, Isaías 53. Nos habla de su deidad, Isaías 9:6, que dice Padre eterno. Nos habla de su segunda venida, Zacarías 12:10. Nos habla de su sepultura, Salmo 16. No se dice que su reino no tendrá fin, como hemos visto en 2 Samuel 7. Así que los detalles que Juan nos va dando a lo largo del Evangelio no solo nos hablan de que Cristo tiene poder sobre las enfermedades, sobre la muerte, como hemos visto, sobre la naturaleza, como vamos a ver, sino que también nos revela que Cristo es el único camino de salvación y que además lo corroborará cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Él ha cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento. Así que finalmente el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no solo quiere decirnos y mostrarnos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, sino que también podemos observar que todos nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, en mayor o en menor medida, somos este paralítico de Betesda de nuestro texto, que yacíamos enfermos en el estanque, sin ninguna posibilidad de sanarse por sí mismo. Los paralíticos de entonces no eran los paralíticos de hoy en día. Hoy vemos a los paralíticos jugar al tenis, vemos a los paralíticos hacer muchas cosas, hay coches adaptados para conducir, que pueden conducir los paralíticos. Pero en aquellos tiempos no había operaciones, ni había analgésicos, por lo menos de farmacia, para quitarte el dolor. Ser paralítico en aquellos tiempos era mucho peor que ser paralítico en los tiempos de hoy en día, por los avances que hay. Era mucho peor porque el paralítico era echado, prácticamente, que no podía andar, era echado y tenía que pedir limosna, no podía hacer otra cosa. Tenía que estar a expensas. Durante estos 38 años alguien tuvo que estar con este hombre. Le tuvo que coger y llevar allí, o estaba allí tirado todo el día y alguien tuvo que venir a traerle comida porque no podía tener comida. Como iba a ir, él no podía ir a la panadería y andando. Un minusválido hoy en día sí podría hacerlo. Se coge su carrito, su moto nueva, y se va andando donde pueda. Hay andadores, hay diferentes cosas, pero en aquellos entonces no había nada. Y esto es lo que quiere el texto enseñarnos, de que todos nosotros estuvimos en un momento lejos de Dios, en la condenación además justa por nuestros propios pecados, eligiendo el pecado a Dios, enfermos por el pecado, sin ninguna posibilidad de reconciliarnos con Dios. Esto es lo que el texto quiere subrayar. El pecado es la enfermedad del hombre, la causa de la muerte, como nos dicen las Escrituras, y que habiendo sido salvados por gracia y misericordia, debemos siempre mirar y estar muy atentos a esta lucha del pecado, al retal del pecado que sigue dentro de nosotros y que nos afecta a todos muchísimo más de lo que pensamos. Cristo vino a salvarnos a nosotros entre todos los enfermos por el pecado del mundo. Millones están así, como estábamos nosotros. Pero al igual que como este paralítico, el Señor sabía cuál era nuestra condición y vino a salvarnos nosotros, rebuscándonos entre todas las personas de la humanidad, entre todos estos millones que están perdidos. Él, igual que cuando llegó a este estanque y bajó aquellas escaleras, y él empezó a buscar, él sabía a quién venía, ya sabía a quién venía a buscar. Y de la misma manera, entre todas las personas de la humanidad, pensar en todos los millones que hay perdidos, pensar en todas las millones de personas que hay en este país,
que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio una sola vez. El Señor vino a buscarnos a nosotros y a otorgarnos la salvación por gracia, por misericordia. No porque nos debiera nada, no porque nosotros fuéramos dignos de nada, no porque fuéramos mejores que aquellos que están andando por la calle ahora mismo, sino que fue por gracia y por misericordia. Eso es lo que el texto quiere hacernos ver. Porque muchas veces con nuestras vidas, estamos tan inmersos en nuestras vidas que olvidamos realmente este gran consuelo que podemos tener, que es que Cristo vino a salvarnos por gracia y por misericordia cuando no lo merecíamos, cuando lo que merecíamos era estar perdidos y estar en el infierno por toda la eternidad. La narración de este paralítico de Betesda es también tu historia, es también nuestra historia. Es la historia del pueblo de Dios, salvados no por ningún mérito, no por ninguna condición social o deuda de ninguna clase, sino salvados exclusivamente entre millones de pecadores por la gracia y por la misericordia única de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Este día en el que podemos venir a tu palabra, abrirla, Señor, y volver a recordar que hemos sido salvos por gracia y por misericordia. Como hemos visto una y otra vez, no porque hubiera nada en nosotros digno de ser dignos de conmiseración. Señor, te pedimos que tú te quedes con nosotros, que nos ayudes, Señor, a poder entender que hemos sido salvos por esta gracia y por esta misericordia, y que nos ayude realmente a valorar, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, delante de ti venimos también y reconocemos que no somos muchas veces los cristianos que deberíamos ser. Reconociendo que aun habiendo sido salvos por gracia, retal del pecado que sigue viviendo en nosotros, que te acuerdes tú, Señor, de que somos polvo y que necesitamos tu mano, Señor, con nosotros. Ayúdanos a ser fieles testigos, Señor. Acuérdate de que somos débiles de desviarnos de tu verdad. Ayúdanos a tener siempre puestos nuestros ojos y nuestros sentidos en Cristo para jamás desviarnos de tu palabra y de tu verdad. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús.